Hoy vamos a hablar del salario de los trabajadores, justamente en estos días, días muy importantes de negociación del salario, de negociación de paritarias, y justamente la próxima semana va a haber un paro nacional, el 9 de junio. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Juan, y lo vamos a hablar con un representante de los trabajadores a nivel político, ¿no? Porque, bueno, el Partido Obrero es sin duda un partido de esta llegada, de este inicio, y bueno, estará con nosotros su candidato a presidente, Jorge Altamira. Sí, justamente va a estar con nosotros Jorge Altamira, que representa a los trabajadores políticamente, y le vamos a preguntar o le vamos a mostrar qué es eso de crecimiento y la diferencia con desarrollo. Ustedes saben que ahora se está diciendo que Argentina no crece, que la actividad económica está parada, que no se crean nuevos empleos. ¿Qué tiene que ver ese crecimiento de los últimos 10 años con la falta de desarrollo, la falta de igualdad, la falta de distribución del ingreso y con la educación, Cristian? Y una pregunta que nos interesa mucho: ¿dónde está la izquierda hoy? ¿En la Casa de Gobierno o en partidos como el Frente de Izquierda? Sí, muy importante el tema político también, el espacio que ocupa la izquierda, el Partido Obrero. ¿Qué tiene que ver este espacio con el que deja el peronismo, con lo que deja la representación sindical de los trabajadores? También vamos a hablar un poco de la explotación, lo que sucedió en la capital federal, en esta industria textil que históricamente siempre fue explotada por el capitalismo, Cristian. Sin duda, muchas preguntas y sabiendo cómo es Altamira, seguro muchas respuestas. Bueno, vayamos a los títulos y después directamente con Jorge Altamira. Estas empresas que invierten en la región auspician a Juan Enrique en Modelo Local. ¿Estás pensando en comprar un 0 kilómetro? Asegúralo en La Caja y llévate el mejor seguro al mejor precio. Acércate a los concesionarios, a nuestras sucursales o llámanos al 4857-8888. Asegúrate con los especialistas. La Caja, todos los días, en todo el país. Catedral. Fácil de usar, confiable y con un diseño centrado en el usuario. Catedral Software, soluciones integrales para empresas y estudios contables. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Sturla Viajes. Como le prometimos, estamos con el candidato a presidente Jorge Altamira del Partido Obrero, ahora representando a un frente de izquierda. Muchas gracias, Jorge, por recibir a la televisión de la región metropolitana Norte. Buenas noches, Cristian, muchas gracias. Bueno, Jorge, la idea es hablar un poco de los obreros, del trabajador, hablar un poco del salario. Y ahí la idea es armar un poco, mostrarle a usted un escenario. Ahí podemos ver en imágenes ¿qué representa el salario en la escala social? Vemos que el promedio de los trabajadores en la República Argentina ganan 4.400 pesos, casi igual que el salario mínimo vital y móvil. 1 de cada 3 argentinos tiene un salario entre 5.000 y 8.000 pesos y solamente el 10% gana por encima de los 18.000 pesos.
en realidad este escenario nos muestra que la igualdad y la distribución del ingreso está muy lejos de la familia de los trabajadores, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, Jorge? Bueno, en primer lugar está muy lejos también de las proclamaciones del gobierno. El gobierno se adjudica a sí mismo haber desarrollado una política de redistribución de los ingresos. Esta escala de ingresos de los trabajadores, tomando un producto bruto que ha crecido, supone que aquellos que no son los trabajadores han recibido una parte cada vez mayor. Es decir, que se ha producido una redistribución regresiva del ingreso. Esto tiene mucho que ver, bueno, en primer lugar es un fenómeno mundial. Sí, y la primera pregunta que se debiera hacer cualquiera es por qué en un mundo donde la productividad del trabajo debiera estar creciendo, porque la tecnología no es la de 10, 20, o no hablemos 40 años atrás, y por lo tanto lo que rinde cada trabajador debiera ser considerablemente superior, y es considerablemente superior, ¿por qué caen los salarios? También era la idea explicarle hoy a la gente, a los trabajadores, a los vecinos de la región, la diferencia entre crecimiento y desarrollo, ¿no? El crecimiento económico, que es lo que se dio en los últimos 10 años, Argentina creció en un promedio anual de un 5%, o sea que crecimos un 50%, y eso no se ve reflejado justamente en esta matriz, en el salario. Esa es la diferencia con desarrollo, que el desarrollo incluye igualdad, distribución del ingreso tal vez, ¿no? Usted no me deja mentir, y también distribución en la educación. Y nosotros también, para graficarle, digamos, o ilustrarle a usted, trajimos resultados del último operativo nacional de educación. Y ahí podemos ver qué representa en términos económicos la educación, cómo en términos económicos se refleja en ese chico, en ese vecino que no tiene acceso a una buena, digamos, situación económica para estudiar. Y ahí podemos ver en imágenes los resultados. En negro podemos ver la alta calificación, y en rojo podemos ver cuando baja la calificación en términos educativos. Podemos ver que cuando es muy baja la situación económica, es alta la descalificación, o sea, el nivel de aprendizaje. Y cuando es alto el nivel económico, muy alto, se equipara, digamos, el aprendizaje es mucho mejor. Pero también se lo queríamos mostrar a usted, porque usted seguramente conoce la cantidad de libros en casa, que tiene que ver con los términos económicos. Hay más libros en casa cuando la familia económicamente se encuentra bien. Creo que le queda a usted graficado. ¿Nos puede decir algo al respecto de lo que tiene que ver la educación con los términos económicos? Mire, yo quisiera relacionar todo. Porque sí, cuando hemos visto anteriormente que la mitad de la población trabajadora gana en promedio menos de 5.000, estamos hablando de que una persona ocupada en este país exactamente es pobre. Ahora, tiene que ver con la calificación del trabajo, es un tema muy importante, porque el 35% está precarizada. No tiene la protección de un convenio colectivo de trabajo y por lo tanto no tiene contribuciones a la previsión social ni contribuciones a la salud. La precarización del trabajo es una tendencia profunda del capitalismo, porque es un método de mayor explotación de la fuerza de trabajo. Hablar de los ingresos sin hablar de explotación es muy abstracto, porque pareciera que con una medida X yo mejoro ingresos. De ninguna manera. No hay ninguna medida que vaya a mejorar ingresos, como tal aumento de salario, esto y lo otro, porque la población laboral se encuentra descalificada y superexplotada en un 35%, y eso tironea a la baja al conjunto de los trabajadores, porque hay una competencia entre el desocupado y el precarizado y el que no se encuentra precarizado. Este es un fenómeno internacional. Usted prácticamente se refiere a lo que también representa ese salario mínimo vital y móvil de 4.716 pesos, que en realidad representa lo mínimo que necesita un trabajador para vivir, prácticamente. No, pero lo mínimo que puede necesitar un trabajador para alimentarse. Para alimentarse. Una canasta que no representa eso. La canasta en este momento está cerca o alrededor de 11.000 pesos. Claro. Y en esto quiero ser contundente,
porque las canastas familiares deben reflejar el estadio de la civilización. A ver, hace 200 años se iluminaban con vela, entonces la canasta familiar representaba X monto de bienes. Hoy, el que no tiene un celular se siente vulnerable porque piensa, bueno, ¿dónde está el nene? Si hay algún tipo de problema, me llama. La canasta no es representativa de los bienes que necesita consumir el trabajador. Quiero decir, la escala de los bienes ha aumentado y eso se tiene que reflejar en el salario, porque en eso consiste el progreso de tipo general. Entonces usted tiene 5.000 pesos y tiene el tema del trabajo precario. Yo subrayo mucho el trabajo precario por las denuncias recientes en la provincia de Buenos Aires, como en la capital, del trabajo esclavo. Tal cual. Y ocurre lo siguiente, ¿qué piensa uno cuando habla de trabajo esclavo, una cosa tan espantosa? Piensa que algún, ¿cómo se dice?, puntero del barrio juntó gente pobre y la puso a trabajar. No, no, es una escala industrial. Desde la alta casa de las modas, en el caso de los textiles, hasta el trabajo esclavo hay una línea, hay una cadena de producción. Quiere decir que forma parte del sistema económico. La diferencia entre el trabajo esclavo y el trabajo precario es que en el caso del trabajo precario el trabajador vuelve a casa a dormir. Claro. En el caso del trabajo precario, el trabajador duerme en el propio taller. Esa es la única diferencia. Quiero subrayarla para que se vea el grado en que ha retrocedido históricamente la situación social del trabajador argentino si uno lo compara con la década de 1945, que fue el periodo de las grandes conquistas sociales que hubo en Argentina. Cuando uno ve todas estas cifras, se explica por qué el Partido Obrero y el Frente de Izquierda crecen. Obviamente que es una respuesta a un fenómeno social muy profundo, y el peronismo se ha colocado del otro lado de la barricada, porque bajo los gobiernos peronistas, de distintos signos, quiero decir, a eso quería apuntar. Usted habla de la esclavitud, de este trabajo esclavo, como consecuencia de esta relación social que es el capitalismo, ¿no? Y pone al peronismo de un lado. Ahora, le cabe mucha responsabilidad sobre esta situación a lo que hacen los sindicatos, los representantes gremiales. ¿No están haciendo absolutamente nada o hacen algo o ve que pueden hacer algo respecto a esto? ¿Cómo lo ve usted? No, lo que usted dice es fundamental. Porque ocurre lo siguiente, los sindicatos han sufrido una suerte de degeneración y entonces bajo el monopolio de una burocracia sindical se ha creado un interés social independiente del obrero. Si el gobierno de turno cumple con ciertos pagos para obra social, cierta connivencia con los sindicatos, los tipos están satisfechos, no va a haber paro, no va a haber huelga, nada. Salvo que haya una presión muy grande desde abajo que le resulte insoportable, como está ocurriendo en este momento en la Unión Obrera Metalúrgica. Pero si el dirigente del sindicato tiene un interés social que es independiente del afiliado del sindicato, ya no se va a ocupar y esto le resulta completamente secundario. Y le voy a dar un ejemplo concreto. ¿Cómo es posible que hoy la Unión Obrera Metalúrgica esté discutiendo en la escala del convenio un mínimo salarial de 8.500 pesos, que cuando le hago las deducciones, porque es un convenio, queda mucho menor, cuando yo acabo de decir, y la Unión Obrera Metalúrgica lo sabe, que la canasta familiar es de 11.000 pesos. En nuestro programa del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, queda establecido que el salario mínimo no debe ser nunca inferior al costo de la canasta familiar, estableciendo que ese es el piso al que tiene derecho quien trabaja una jornada regular de 8 horas. A eso mismo me refiero. Cuando un trabajador pelea un salario de 7.000 pesos, 8.500 pesos, hace que el que está en condiciones de explotación sea la panacea, tal vez, llegar a tener un salario de 8.500 pesos. A eso apuntaba yo. Si este delegado sindical hace algo, porque eso no suceda por la explotación, no tiene representatividad prácticamente el que está explotado. Actúan de acuerdo a los intereses propios de la burocracia de los sindicatos. Este fenómeno es muy interesante. El capitalismo ha logrado introducir un mediador entre el empresario y el obrero, que es el burócrata. Y para que ese mediador juegue para el lado empresario, ha desarrollado los intereses propios del mediador, el burócrata. Usted ve lo siguiente, el sindicato de camioneros tiene contrato de horas sociales con la familia de Moyano. Entonces la familia de Moyano ya no es el sindicato, es una empresa privada que acumula beneficios como consecuencia de contratos, digamos, con el propio sindicato. Ahora, ese salario de 8.500 pesos se encuentra bajo los niveles de pobreza. Y ahora viene un fenómeno que es muy interesante.
y que creo que es una primicia intelectual, no una primicia de noticia, porque nadie lo señala. En esta discusión paritaria el gobierno está esforzándose para que el salario no aumente más del 25%. El precio más importante de la economía, digamos. Claro, y ese 25% significaría una pérdida de 7 puntos para el obrero. Sí. ¿Cuál es la idea? Esto es importante. La idea es que si el salario crece un 25%, va a jugar como freno de la inflación. ¿Se entiende o no? En cambio, si aumenta un 30% claro. más. Por primera como precio vez, importante de la economía. Por primera vez, los economistas del kirchnerismo afirman la doctrina neoliberal menemista, según la cual el nivel de los salarios es causa de inflación. Claro, ahora, ¿cómo puede ser que el salario sea causa de inflación si se encuentra en un nivel histórico inferior? Una pregunta también para llevar esto a contexto, tiene que ver con que el gobierno atribuye a que en los últimos 10 años el salario real ha crecido. Para usted ha crecido a un nivel interesante, no interesante. Ahora obviamente en el último año ha caído, pero usted no... No, porque hay una falacia en la que yo los admiro. En términos reales. Sí, pero hay una falacia, yo los admiro por la capacidad de repetir esta falacia. No se puede tomar el año 2002 como referencia, porque con relación a 2002 somos todos Messi. Todo aumentó. Somos Messi todos. Si lo tomó futbolísticamente, jugábamos tan mal en el 2002. Miren, en febrero de 2002, siempre lo digo, ¿cuántos automóviles se vendieron? Sí, no sé. 4. Sí. ¿Saben que se vendieron 4 automóviles? A ver, ahora se venden 600.000. Hemos crecido 18.900%. No tiene ningún sentido. Ahora, si usted lo mide en una escala histórica más amplia de décadas, no, usted va a ver un crecimiento fabuloso de la precariedad laboral. Sí. Y hasta el desarrollo del trabajo esclavo, de casas de modas, que cuando uno va a un shopping o a una tienda importante, uno se da cuenta que esa ropa no es accesible al bolsillo de uno. Y fue pagada, en términos salariales, como trabajo esclavo. Jorge, en estos días se dio a conocer, por medio también publicaciones del INDEC, que el desempleo está estable y que el empleo se ha reducido, que perdimos algo así como 170.000 puestos de trabajo. Ahora, ¿usted ve que eso puede ser así? Y también se conoció un informe del CIPEC, el Centro de Estudios para la Implementación de Políticas Públicas, que el empleo estatal ha aumentado. Ha aumentado. Del 2003, 2.200.000 trabajadores trabajaban en el Estado Nacional y hoy casi 4 millones. ¿Puede hacer una coincidencia entre este desempleo que no cae y el aumento del empleo estatal? ¿Está a favor de este empleo estatal, de la participación del Estado en la economía? En general, no sé cómo se hacen estas estadísticas, habría que estudiar porque pasa lo siguiente. YPF era Repsol. Sí. Ahora dicen que es estatal. Claro. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores del YPF pasaron a... Son parte del Estado, son parte de los 4 millones de empleados. Entonces no vale. Claro. No vale porque la empresa es la misma. Lo único que cambió fue el nombre. Y tal vez no tenga resultado positivo, ¿no? Entonces quisiera estudiar bien. Pero de todos modos le quiero señalar lo siguiente. Sí. Aquí, como en Estados Unidos y en muchos países, lo que hace que la desocupación parezca menor es que la población que busca trabajo cae. Debido a que el desempleo de larga duración se ha intensificado. Entonces se produce una desmoralización. Desaliento laboral. Desaliento laboral, especialmente entre la gente mayor. Ahí vemos los planes sociales en imágenes. 8 millones de personas. Bueno, por eso. 8 millones de personas cobran planes sociales. Sí, entonces, la estadística está disimulando como una conquista social lo que es un retroceso social, que es el pasaje del trabajador de la industria, del trabajador de los servicios, del trabajador del comercio, a esta situación. Con un agravante. Muchos de estos trabajadores de los planes sociales reemplazan a trabajadores que antes estaban en convenios colectivos. Por ejemplo, en los municipios había un trabajador municipal que estaba amparado por un convenio del gremio municipal. Ahora, en los hospitales, por ejemplo, los que hacen limpiezas, son de los planes sociales. Entonces el Estado ha promovido la descalificación del servicio y del trabajo. Este es otro índice tremendo de superexplotación. Yo digo, a la luz de estos datos que ustedes ofrecen y del análisis que estamos realizando, ¿no surge la evidencia que el planteamiento nuestro es muy realista, de que tiene que haber un cambio en la estructura económica y social, porque no alcanza que usted le ponga 2 pesos, anuncie 2 pesos más, 2 pesos menos, porque la respuesta va a ser una creciente descalificación
del trabajo. Hay trabajo en negro. ¿Cuánto van a recibir los trabajadores que están exentos, es decir, que están precarios y no están por los convenios colectivos? No están en la negociación, ellos no negocian, igual que el trabajo esclavo. El trabajo esclavo no negocia. Por eso. Y el otro tema es el famoso impuesto al salario. El impuesto a las ganancias. Que se llama, nosotros lo llamamos impuesto al salario, obviamente. Ahí podemos ver en imágenes la escala de progresividad del impuesto, que no está ajustada por una inflación de un 1000% en estos últimos 15 años. Bueno, este es el más regresivo de todos por lo siguiente. Es la causa del paro del 9 de junio esta, muy ¿no? bien. Pero además tiene otra falacia que me gustaría señalar porque no escucho ni veo que se la señale. Tiene un tope este impuesto. ¿Tope superior, dice usted? El 35%. Claro, sí, obvio, sí. ¿Y a usted le parece que un impuesto al ingreso debiera tener tope? Primero que no los países desarrollados, los países con más desarrollados, digamos, con más distribución del ingreso. Bill Gates pagando un 35%, por ejemplo, como lo pagaría alguien de un salario elevado. Pero que nunca llegaría a lo de Bill Gates, que ha acumulado 60.000 millones de dólares. En Suecia y Finlandia el tope es 60%. Lo digo porque el gobierno dice que es un impuesto progresivo. No, tiene un tope, no es progresivo. Igualmente se transformó en regresivo. Totalmente. Con la inflación. ¿Por qué? Porque a medida que aumentan los salarios nominales, no el poder adquisitivo, aumenta la alícuota. Usted pasa de pagar un porcentaje a pagar un porcentaje superior, a pesar de que su poder adquisitivo no progresó en lo más mínimo. Por lo tanto, usted está perdiendo poder adquisitivo. La bronca que hay en los obreros de la industria, se lo digo acá ya directamente como testimonio, por este impuesto es fenomenal. Además, los trabajadores pagan IVA, pagan ingresos brutos, claro. Y no nos olvidemos que desde Martínez de Hoz, desde la época del gobierno militar, hay una reducción y a veces una anulación de la contribución patronal a la previsión social, a las jubilaciones. Es decir, que el trabajador paga su propio salario diferido, porque la jubilación no es otra cosa que un salario diferido. Altamira, vamos un poquito a la política. Usted está recorriendo la zona, pero antes tenía un cuestionamiento general que uno se hace. En todo esto vemos esta dicotomía de un gobierno que habla de izquierda, ser de izquierda, no ser de izquierda. ¿Ustedes están recuperando eso? ¿Están recuperando al hombre que piensa como izquierda, al ciudadano que quiere ser de izquierda? ¿Creen que en estos últimos años lo habían perdido, el gobierno lo había confundido? Bueno, probablemente en algún momento el gobierno pudo confundir, porque por otro lado también se ha llevado con él agrupamientos que se decían que eran de izquierda. Y yo lo que quiero decir es esto: en el pensamiento de un trabajador que históricamente votó al peronismo, no hay una ideología de izquierda, pero sí hay una conciencia de obrero. Sí. ¿Se entiende o no? Entonces, ya ahí la izquierda está en la conciencia de todo trabajador. Prácticamente aunque ideológicamente pueda referirse al peronismo como un pensamiento que no es de izquierda, en el obrero hay una conciencia de izquierda, digamos, porque hay una conciencia de que su situación en la sociedad depende del fortalecimiento social y político de la clase obrera, que es la estructura del pensamiento de la izquierda. Cuando nosotros como Frente de Izquierda vamos a elecciones y ahora tenemos diputados en un montón de legislaturas, etcétera, los trabajadores sienten que hay una nueva fuerza política que está con ellos y que fortalece su posición. Le voy a dar un ejemplo concreto para ilustrar. Bajo el gobierno de Menem se privatizó YPF y los salarios de YPF quedaron con la posibilidad de cobrar el 10% de la propiedad participada. Nunca se les pagó, 23 años, a pesar de que figuraba en la ley. El año pasado ingresaron los del Partido Obrero y del Frente de Izquierda al Congreso. El 29 de abril último se aprobó la ley impulsada por nosotros y los ex YPFianos, que 23 años no cobraron nada, van a empezar a cobrar. Este es un ejemplo simbólico y práctico de lo que representa la izquierda como un fenómeno de potenciación del trabajador. Si nosotros seguimos creciendo y desarrollándonos y fortaleciendo políticamente a los trabajadores, y no le digo si somos gobierno, se termina la precarización laboral. Una más, y ahora yendo estrictamente a nuestra región, ustedes están haciendo mucha base en universidades, empresas, hay nuevas actividades sindicales, incluso fabriles, comerciales, que ya cuentan con delegados de ustedes. Mire, es un fenómeno de una amplitud que a mí me impacta también, porque yo vengo, por ejemplo, estuve en Orán, y al finalizar una conferencia en la universidad,
se me acercaron trabajadores del campo, del ingenio del Tabacal. Y tuve una charla con ellos. Me pareció impresionante que el sector más explotado, porque el del campo es mucho más explotado que la industria, y en la industria azucarera, por su carácter estacional... El sector precapitalista, ¿no sí, sí. Tiene una situación... se acercaran diciendo queremos estar con ustedes porque queremos potenciar todo esto que estamos haciendo acá en Salta. Aluar, delegados en Aluar. Acabamos de meter un concejal en un pueblo que tiene una sola empresa, que es una minera que produce oro. 15% de los votos. Entonces, el fenómeno político que yo quiero resaltar es la asociación creciente que los obreros hacen de ellos y la izquierda, de su organización y de la izquierda y la organización de los obreros. ¿No les suena a un nuevo movimiento como el que en 1945... Claro, usted está diciendo como que el peronismo se olvidó de los trabajadores. Se terminó porque si la burocracia de los sindicatos tiene interés independiente, imagínese Scioli, imagínese todos estos individuos que no tienen ningún pasado vinculado al movimiento obrero, vienen todos de Alzogaray. Claro, no representan al verdadero trabajador. Jorge, muchas gracias, Cristian, muchas gracias. No se vayan ustedes, en el próximo bloque vamos a estar cerrando Modelo Local.